permítanme contarles una historia. Una que no empieza con fuegos artificiales ni titulares rimbombantes, sino con un silencio. Un silencio que cruzó el océano y que, de alguna manera, empezó aquí, en nuestra tierra, aunque su protagonista no lo supiera todavía. En la sala de redacción de la BBC, en Londres, el aire suele tener la precisión de un metrónomo. Luces blancas, frías, iluminan un espacio donde los gráficos de la economía europea son el pan de cada día y las voces de los presentadores son instrumentos afinados para sonar calmados, medidos, casi desprovistos de emoción. Para el mundo, es la cara predecible de las noticias. Para la producción, es la zona de confort. Y en el centro de ese universo controlado, se sentaba Jonathan Reed. Su cabello, peinado con una rigurosidad matemática. Su traje oscuro, impecable. Durante más de 20 años, se había ganado una reputación por ser inmune a la atmósfera de las historias que contaba. Conflictos, desastres, crisis globales, todo era narrado con el mismo tono ecuánime. Era un pilar de objetividad en un mundo caótico. Pero esa noche, algo rompió ese orden. En el pequeño monitor de su escritorio, donde corrían imágenes de archivo como material de respaldo, apareció un video. No era un ejercicio militar, ni una fábrica de semiconductores, ni la tensión política entre dos potencias. La imagen, temblorosa, grabada con un celular en vertical, mostraba una esquina de una ciudad peruana. Lima, para ser exactos. En plena avenida Javier Prado. El caos era el protagonista. Un microbús, una de esas bestias coloridas y destartaladas que son las venas de nuestra capital, se había plantado en mitad de la pista. El humo salía del motor. El tráfico, una sinfonía de bocinas impacientes. El escenario perfecto para la frustración, para el sálvese quien pueda. Y sin embargo, Jonathan se quedó en silencio. La frase que debía leer en el teleprompter se quedó atorada en su garganta. Sus manos, normalmente estáticas sobre la mesa, se movieron ligeramente. En la cabina de control, la productora, Elaine Cooper, notó la pausa. 1 segundo, 2, 5 la cámara seguía en vivo. Jonathan vio cómo, en el video, la gente empezaba a bajar de sus autos. Los pasajeros del micro, en lugar de renegar, se arremangaban la camisa. Vendedores ambulantes dejaban sus carritos de golosinas. Y todos, en una especie de coreografía improvisada y desordenada, se pusieron detrás del bus y empezaron a empujar. Se escuchaban gritos, pero no de ira. Eran de aliento. Dale, causa, que sí se puede, fuerza, muchachos, una más. Era ineficiente, era ilógico, era un desorden pero funcionaba. El bus, pesado y moribundo, empezó a moverse. Disculpen, dijo finalmente Jonathan, saliéndose del guión, con una voz que había perdido su blindaje. Necesito hacer una pausa. La atmósfera en el estudio cambió. No había nada como esto en la pauta. Jonathan giró su monitor principal hacia la cámara. Lo que estamos viendo ahora mismo es extraordinario, continuó, esta vez con un tono que no podía ocultar su asombro. Las imágenes de Lima seguían corriendo. No eran cifras de exportación de espárragos, ni gráficos sobre la minería. Era un retrato de la vida cotidiana. Una solidaridad caótica, pero profundamente humana. Y, sinceramente, no había nada sensacionalista en ello. Y eso fue lo que más perturbó a Jonathan. Sintió algo que rara vez experimentaba en su carrera, una impotencia por no poder explicar aquello con cifras o análisis geopolíticos. Perú, en las noticias, siempre era un punto caliente por su política inestable, un centro de recursos naturales o un destino turístico. Pero esa noche, la cámara de un ciudadano anónimo había capturado algo más. Había algo en esa escena que no podía ser resumido en un informe oficial. Algo que operaba a un nivel humano, por debajo de la superficie. La transmisión continuó, pero la mente de Jonathan ya estaba en otro lugar. Cuando la luz roja de la cámara se apagó, no se levantó de inmediato como solía hacer. Se quedó mirando la pantalla negra frente a él, más tiempo de lo habitual. Esto no es una noticia internacional común y corriente, le dijo finalmente a su equipo. Esta es la historia de cómo funciona una sociedad. Elaine Cooper, su productora ejecutiva, al principio pensó que Jonathan estaba siendo demasiado dramático. Pero cuando vio la repetición del video, empezó a entender. Esa misma inquietud. ¿Qué quieres hacer, Jonathan?, le preguntó. Él respiró hondo. Quiero ir allí, fue su corta respuesta.
No mandar a un corresponsal local. Quiero llevar al equipo completo. La cámara principal. Un reportaje especial. La propuesta sonaba desmedida. Perú no era una zona de conflicto ni el epicentro de una crisis global. No había una urgencia editorial convencional. Pero ese era, precisamente, el argumento de Jonathan. Siempre vamos cuando las cosas se rompen, dijo. ¿Qué tal si, por una vez, vamos a ver por qué algunas cosas, contra todo pronóstico, simplemente funcionan? La discusión fue intensa. Presupuesto, riesgos, relevancia para la audiencia, la parrilla de programación, todo se puso sobre la mesa. Pero cuando se dieron cuenta de que la curiosidad de Jonathan no era personal, sino periodística y profunda, las dudas se disiparon. La decisión fue tomada. Se cancelaron los reportajes de rutina, se preparó un espacio especial en la programación. Las cámaras, el personal y la logística se pusieron en marcha. El nombre de nuestro país, ahora, estaba escrito en mayúsculas en la pizarra de planificación de la redacción, Perú. Jonathan, de pie frente a su equipo, los miró. No sabemos qué vamos a encontrar, dijo. Pero de una cosa estoy seguro, esto merece que el mundo se detenga a mirar. Esa noche, sin explosiones, sin crisis, sin tragedias, un pequeño incidente en un estudio de noticias británico se convirtió en el inicio de un viaje que nunca habían planeado. Uno que, más adelante, cambiaría su forma de ver el mundo. El avión que transportaba a Jonathan Reed y su equipo aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez al caer la tarde. El aire de Lima, húmedo y con ese olor a mar y a ciudad que le es tan propio, los golpeó al abrirse la puerta. Era un mundo distinto al otoño seco que habían dejado en Londres. De camino a Miraflores, a través de la ventanilla del auto, la ciudad se revelaba como un organismo de luces y letreros, de capas de historia y modernidad vibrante. Jonathan sintió esa mezcla de familiaridad y extrañeza que se tiene en los lugares que no pueden ser simplificados con una primera impresión. El plan inicial de Elaine Cooper era simple y seguro: reportajes sobre el boom gastronómico, entrevistas con economistas, imágenes del centro histórico y el pulso turístico de la capital. Marcus Hill, el camarógrafo, preparó su equipo para capturar las calles, las casonas y el flujo de gente. Lima parecía cualquier otra metrópolis moderna, al menos en la superficie. Sin embargo, la ciudad no les dio mucho tiempo para sentirse cómodos. El verdadero Perú se manifestó cuando decidieron cambiar el plan. Jonathan sentía que la respuesta a su pregunta no estaba en los restaurantes de 5 estrellas, sino en el corazón de la gente que empujaba ese bus. Tenemos que ir al Cusco, insistió. Allí, donde el tiempo parece correr a otro ritmo. Y así lo hicieron. En la plaza de armas del Cusco, mientras el equipo preparaba una toma con la catedral de fondo, el cielo, que había estado de un azul andino imposible, cambió de repente. Nubes oscuras, casi moradas, rodaron desde las montañas y una lluvia torrencial, un aguacero de la sierra, se desató sin previo aviso. El agua caía densa, pesada, golpeando las piedras centenarias de la plaza. No hubo una llovizna de advertencia, solo un cambio abrupto que obligó a todos a correr. Adentro, rápido, gritó Elaine, señalando los portales de piedra que rodean la plaza. Corrieron junto a otros cusqueños y turistas, protegiendo los costosos equipos de la lluvia. Bajo los arcos, la atmósfera era fresca y tranquila, como si el diluvio de afuera no fuera más que una pequeña interrupción en la rutina diaria. Marcus, por instinto de camarógrafo, no apagó la cámara. Grabó lo que tenía delante: gente de pie, esperando, algunos riendo por haberse mojado, otros absortos en sus teléfonos. Sin pánico, sin quejas excesivas. Fue entonces cuando una pequeña escena capturó la atención de Jonathan. Un niño pequeño, de unos 7 u 8 años, entró corriendo a guarecerse. Llevaba el uniforme de un colegio público, su chompa de lana un poco húmeda, la mochila pegada a la espalda. El niño caminaba solo, sin un adulto a su lado. Su expresión era serena, su paso firme. Jonathan frunció el ceño. Marcus, enfoca a ese niño, susurró. El pequeño se detuvo frente al puesto de una vendedora ambulante, una mamita con su pollera colorida y su rostro curtido por el sol y el frío. Estaba sentada sobre una manta, vendiendo artesanías. La mujer vio al niño temblando de frío. «¿Te has mojado, hijito?», le dijo con una voz suave. El niño asintió. Sin dudarlo, la mujer sacó de su bulto un poncho de plástico, de esos simples que se venden a los turistas, y se lo ofreció. Jonathan esperaba ver un intercambio de dinero. Pero no lo hubo. «Toma, no más, póntelo»,
dijo la mujer. Cuando deje de llover, ¿me lo devuelves, ya, papito? El niño la miró, asintió con una seriedad infantil, se puso el poncho y salió corriendo bajo la lluvia. Jonathan se quedó paralizado. Esperó. Esperó la reacción, la duda. Quizás algún reclamo. Pero no pasó nada. La mujer siguió ordenando sus cosas con calma. Unos minutos más tarde, otra persona hizo algo similar. Un turista le compró un chullo y la vendedora le prestó su propio paraguas para que llegara a su hotel. Vaya, tío, no se preocupe. Luego me lo manda con alguien. ¿Es de uso público?, preguntó Elaine en voz baja, incrédula. Jonathan negó lentamente con la cabeza. No es eso lo que me desconcierta, respondió. Lo que me desconcierta es que nadie parece preocupado. Ni el que da, ni el que recibe. En Londres, un objeto dejado sin vigilancia en un lugar público solo tendría un destino. Pero frente a ellos, la realidad tomaba un camino completamente diferente. Marcus siguió grabando. Capturó los detalles. Una hora después, la lluvia paró tan abruptamente como había comenzado. El sol andino volvió a brillar, haciendo que las piedras mojadas de la plaza despidieran vapor. Y entonces, el niño reapareció. Se quitó el poncho, lo dobló con cuidado y se lo devolvió a la mujer. Gracias, mamita. Ella solo sonrió y le acarició la cabeza. Jonathan sintió la misma sensación que tuvo en el estudio de Londres. Esa impotencia ante algo que su lógica occidental no podía procesar. Esto no era una coincidencia. Involucraba a demasiadas personas, era demasiado consistente para llamarlo un evento aislado. Es un sistema, dijo finalmente. No de reglas escritas, sino un acuerdo tácito. Elaine lo miró, entendiendo su línea de pensamiento. Mañana tenemos en la lista el Valle Sagrado y un mercado de artesanías, dijo, vacilante. Jonathan suspiró y luego asintió lentamente, no en acuerdo, sino en rechazo a ese plan. Cambiamos de rumbo, dijo con firmeza. Si vamos a hablar del Perú, esta es la historia que debemos contar. No los semiconductores, no los rascacielos de San Isidro, no el número de turistas. Sino esta moralidad silenciosa que se vive en el espacio público. Una que no se presume, pero se practica. Bajo la lluvia del Cusco, en una plaza milenaria, la cámara de la BBC había capturado, sin querer, algo mucho más grande de lo que habían venido a buscar. Desde ese momento, Jonathan supo que este viaje ya no se trataba de lo que ellos querían mostrar, sino de lo que el Perú, silenciosamente, les estaba revelando. En los días siguientes, Jonathan Reed desarrolló un nuevo hábito. No solo observar a través de la cámara, sino bajar el ritmo, caminar sin rumbo y dejar que el país fluyera a su alrededor. Y cuanto más observaba, más se repetía el mismo patrón. Esta vez, en un pueblo rural en lo alto de la sierra, muy por encima del Valle Sagrado. El equipo había llegado allí siguiendo una corazonada de Jonathan. Quería ver la fuente de esa confianza, de esa comunidad. Y la encontró en el camino a una pequeña escuela de adobe. Vieron a los niños. Niños que caminaban horas, por senderos de tierra y piedra, para llegar a clases. No había autobuses escolares amarillos, ni padres ansiosos esperándolos en la puerta. Lo que sorprendió a Jonathan no fue la dificultad del trayecto, sino la actitud de los niños. Caminaban en grupos, riendo, conversando, compartiendo el fiambre que llevaban en sus pequeñas mochilas, una papa sancochada, un poco de cancha serrana, un huevo duro. Se lo pasaban de mano en mano, asegurándose de que todos comieran. Jonathan, acostumbrado a un mundo de paranoia y sobreprotección, se sintió profundamente conmovido por esa alegría en medio de la precariedad. ¿Cómo es posible que sea seguro?, le murmuró a Elaine, mientras Marcus filmaba a dos niñas pequeñas que, tomadas de la mano, navegaban con pericia un camino escarpado. La pregunta lo llevó a buscar una respuesta más profunda. Elaine consiguió una reunión con el director de la escuela, un hombre mayor, de piel curtida y sonrisa fácil. Se sentaron en el patio de tierra, bajo el sol intenso de la sierra. El error más común del extranjero, dijo el director con calma, es medir la seguridad en términos de cámaras, policías y reglas escritas. Explicó que en las comunidades andinas, la seguridad funciona de otra manera. No es porque se eliminen las amenazas, sino porque la responsabilidad es compartida. Aquí, continuó, mientras señalaba a los niños que corrían en el patio, a un niño no lo cuida una persona. Lo cuida la comunidad entera. La mamita de la tienda,
el vecino que trabaja en la chacra, el conductor de la combi, todos sienten que tienen un pequeño rol en cuidar el entorno. Es un pacto no escrito, una costumbre que viene de nuestros abuelos. El ejemplo era simple, pero constante. En la escuela, los niños no solo aprendían a leer y a sumar. Eran responsables de mantener su aula limpia. De regar las pocas plantas del patio. No como un castigo, sino como un ritual diario que les inculcaba un sentido de pertenencia. Este espacio es nuestro, parecía decir esa filosofía silenciosa. Si se rompe, lo arreglamos. Si se ensucia, lo limpiamos. Jonathan recordó a la vendedora del Cusco y su ponchó. Ahora veía la conexión. Un niño al que se le enseña desde pequeño a cuidar el espacio común, se convierte en un adulto que no siente que tiene derecho a tomar lo que no es suyo. En el aula, Jonathan lo vio con sus propios ojos. Los niños, por turnos, barrían el piso, riendo mientras trabajaban, sin una supervisión estricta. No había una sensación de obligación, sino de rutina. Aprendemos a mantener las cosas juntos, le dijo una profesora, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. Para Jonathan, fue precisamente la simpleza de esa respuesta lo que lo sacudió. Sin jerga pedagógica, sin eslóganes nacionalistas. Solo una práctica, repetida día tras día, hasta que se convierte en carácter. Poco a poco, su perspectiva cambió. Empezó a entender que la seguridad en el Perú no se construía sobre el miedo al castigo, sino sobre la vergüenza de romper la confianza. No porque no hubiera leyes, sino porque la ley no era el único pilar. La seguridad, pensó Jonathan, era un producto de las relaciones humanas. Cuando el sol empezó a bajar, tiñendo las montañas de naranja y púrpura, vio a los mismos niños volver a casa por los mismos senderos, en sus mismos grupos alegres. No había una frontera dura entre el mundo de los adultos y el de los niños. Todos se movían al mismo ritmo, nadie se sentía un extraño. Esa noche, en su cuaderno, Jonathan escribió una conclusión que no encontraría en ningún informe de la OCDE: el Perú no protege a sus ciudadanos con muros altos, sino con una red de confianza. Y ahí reside su fuerza. Una seguridad invisible, pero que se siente, porque es custodiada por una comunidad que cree que cada niño es responsabilidad de todos. Aquella mañana, Jonathan Reed estaba en la estación de Ollantaytambo, esperando el tren a Aguascalientes. En su mano, un café que empezaba a enfriarse. Los anuncios por los altavoces eran claros, sin ese eco de pánico o apuro. En las pantallas electrónicas, las horas de salida estaban perfectamente alineadas. No había avisos de retrasos, ni esa letra pequeña que es común en tantas otras partes del mundo. Cuando el reloj marcó la hora indicada, el tren se puso en marcha. No casi a tiempo. Exactamente a tiempo. Jonathan miró su reloj, por reflejo, y luego a Elaine, que estaba a su lado. Ella simplemente arqueó una ceja, igualmente sorprendida. ¿Siempre es así de puntual?, le preguntó al jefe de tren, que pasaba por el pasillo. Sí, señor. Tratamos de ser correctos, respondió el hombre con sencillez, como si no fuera algo de lo que presumir. Dentro del vagón, una atmósfera de calma envolvía el viaje. Asientos cómodos, un traqueteo suave y el paisaje del Valle Sagrado desfilando por las ventanas. Las conversaciones eran en voz baja. Marquez ya tenía su cámara lista, pero esta vez no había un objeto dramático que capturar. La propia calma se había convertido en la protagonista. A los pocos minutos, los pasajeros, uno a uno, empezaron a relajarse. Algunos se durmieron con la cabeza apoyada en la ventana, las manos cruzadas sobre el pecho. Sus mochilas y bolsos estaban en los compartimentos superiores o debajo de los asientos. Sin candados, sin abrazarlos con fuerza. Sin vigilancia. Jonathan estaba atónito. Observó con más detenimiento. No había miradas de reojo, ni ese gesto reflejo de aferrarse a las pertenencias. En el mundo que él conocía, la vigilancia era un hábito aprendido desde la infancia. Pero allí, frente a él, docenas de personas, locales y extranjeros por igual, elegían confiar. ¿Es esto normal?, le susurró a Marquez. Marquez no respondió. Solo movió la cámara lentamente, como si temiera perturbar esa frágil serenidad. Pero era real. Jonathan sintió lo mismo que días antes en Cusco. El shock no era emocional, era existencial. No era solo una costumbre, era una declaración sobre cómo una sociedad ve el tiempo y a los demás. El tren serpenteaba junto al río Urubamba. Sin prisas, sin una carrera contra el reloj.
la puntualidad había llegado sin la necesidad de la tensión. Y al llegar a Aguascalientes, ese ritmo no se rompió. La sensación de que el tiempo corría más lento, pero no por ello de forma atrasada, se intensificó. Allí, Jonathan y su equipo entraron en un mundo completamente diferente, el de la paciencia artesanal. En Chinchero, en un taller de tejedoras, la lana de alpaca giraba lentamente en las ruecas. Las manos de las maestras artesanas se movían con una precisión que no conocía la prisa. Cada toque parecía meditado, no apresurado. No podemos forzar a la Pachamama, dijo una de las tejedoras mayores, con una sonrisa, mientras teñía un fajo de lana con hojas de cochinilla. Si apuras el teñido, el color no agarra. Si jalas muy fuerte el hilo en el telar, se rompe. El proceso es largo, sí. Lavar, hilar, teñir, secar, urdir y luego, recién, tejer. El tiempo no es nuestro enemigo, señor. Es nuestro socio. Las mantas y yiquias que producían no eran solo tejidos, eran objetos que almacenaban paciencia. En otro lugar, un artesano de retablos ayacuchanos trabajaba con un ritmo similar. La masa de harina y yeso se moldeaba con calma, las pequeñas figuras se pintaban con un pulso firme. Cada figura tiene su momento, explicó. Si la mano tiembla por el apuro, se malogra todo el trabajo. Jonathan empezó a ver el mismo patrón una y otra vez. En el tren, en las comunidades, en los talleres. No había una compulsión por la velocidad. La precisión no era el resultado de la presión, sino de un respeto mutuo por el proceso. La confianza social, pensó Jonathan, crece donde no hay apuro. Cuando la gente no está obligada a competir ferozmente, no necesita desconfiar del otro. Cuando el tiempo es tratado con respeto, las relaciones humanas también se estabilizan. Y justo cuando creía haber entendido, la vida le dio la lección más contundente. En el ajetreo de bajar del tren en Aguascalientes, con el equipo, las mochilas y la emoción de estar tan cerca de Machu Picchu, Jonathan dejó su cámara secundaria en el asiento. Una cámara profesional, valorada en miles de dólares. Se dio cuenta minutos después, en el andén, con una sensación de vacío en el estómago. En su mente, ya la daba por perdida. Se acabó, pensó. Pero antes de que pudiera siquiera empezar a entrar en pánico, vio a un hombre corriendo por el andén. Era un agricultor local, un hombre de ropa humilde y rostro amable que había estado sentado unas filas más atrás. Venía sin aliento, agitando la cámara en su mano. Señor, jadeaba. Se olvidó esto. Su cámara. Se la entregó a Jonathan. Jonathan, sin palabras, sacó su billetera para ofrecerle una recompensa. El hombre la rechazó con un gesto de la mano. No se preocupe, tío. Para nada. Hay que ser correctos, no más, dijo con una sonrisa simple y digna, y se perdió entre la multitud. Jonathan se quedó allí, con la pesada cámara en sus manos, sintiendo que pesaba mucho más que antes. Esa noche, en su hotel, Jonathan escribió una larga frase en su cuaderno: la seguridad del Perú no nace de la velocidad, sino de la paciencia compartida. Por primera vez entendió que la disciplina del tiempo en el tren, la tranquilidad de los espacios públicos y la belleza del arte tradicional no eran fragmentos aislados. Todo estaba conectado por la misma raíz, la confianza en que las cosas buenas llegarán a su debido tiempo, siempre que la gente esté dispuesta a caminar junta, en lugar de adelantarse unos a otros. El viaje llegaba a su fin, pero la prueba final llegó sin previo aviso. Aquella mañana, de vuelta en Lima, Jonathan Reed se dirigía al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. La atmósfera era de una calma casi rutinaria, hasta que los pasos de Jonathan se detuvieron en seco frente al mostrador de facturación. Su mano se palpó el hombro, luego la espalda. Su rostro cambió. Elaine, dijo en voz baja, pero cargada de tensión. Mi mochila. No está. Dentro no solo había objetos personales. Estaba su pasaporte de repuesto, su billetera y, lo más importante, el cuaderno donde había registrado cada pensamiento, cada revelación de ese viaje que había transformado su visión del mundo. Jonathan intentó recordar. El taxi, el maletero cerró los ojos por un momento. En Londres, una pérdida así solía terminar con una palabra: imposible. Pero, extrañamente, no reaccionó con pánico. Señaló a un oficial de policía que estaba cerca. El oficial, un hombre joven con una expresión tranquila, se acercó. ¿En qué puedo ayudarlo, caballero? Jonathan explicó la situación brevemente. El taxista,
el modelo del coche, la ruta. El oficial asintió, tomó nota y se comunicó por radio con la central. No hubo promesas vacías ni palabras de consuelo excesivas. Solo un procedimiento que se puso en marcha con una calma ordenada. 30 minutos después, sonó el teléfono del policía. Era el taxista. Había encontrado la mochila en su asiento trasero y estaba de camino de vuelta al aeropuerto. Jonathan se quedó inmóvil. Luego, soltó una risa. No solo de alivio, sino de un reconocimiento silencioso de que todo lo que había presenciado en ese tiempo no era una casualidad. Cuando el taxista llegó, un hombre de unos 50 años, le entregó la mochila. Jefe, se olvidó su maletín. Casi se queda, Revise que todo esté en orden. Jonathan abrió la mochila. Todo estaba allí. El cuaderno, el pasaporte. Le ofreció al hombre todo el efectivo que tenía. El taxista tomó solo lo que marcaba el taxímetro. Con eso está bien, causa. Para la gaseosa, no más. Que tenga buen viaje. Le dio una palmada en el hombro y se fue. Jonathan agradeció con la voz entrecortada. No solo porque su mochila había vuelto, sino porque su fe en lo que había visto ahora estaba completa. De vuelta en Londres, la sala de edición se convirtió de nuevo en el centro del mundo de Jonathan. Pasaron largas horas conectando las imágenes, los sonidos y ese silencio que había experimentado en el Perú. No había una narrativa sensacionalista, ni música demasiado dramática. Solo fragmentos honestos de la vida cotidiana. El programa se emitió finalmente como un especial internacional. La reacción fue más rápida de lo que esperaban. Las redes sociales se llenaron de comentarios de asombro. ¿Esto es real? ¿Por qué nunca hemos visto un Perú así? Quiero saber más. No eran alabanzas vacías, sino respeto. La audiencia no solo se sintió atraída por los paisajes, sino conmovida por los valores. Por los niños en los que se confía, por los adultos que cuidan sin que se les pida, por el tiempo que se respeta, por los objetos que vuelven a sus dueños. Jonathan leyó y releyó un comentario. Quizás el progreso no se trata de que tan rápido nos movemos, sino de cuánto podemos confiar los unos en los otros. La frase se le quedó grabada. Durante años, se había acostumbrado a ver el progreso como algo medible, cifras, velocidad, eficiencia. Pero el Perú le había mostrado otra dimensión. El progreso como una relación. Como el coraje de no estar siempre alerta. Como la voluntad de confiarle tu espacio vital a un extraño. En la entrevista final del programa, Jonathan se salió del guión. Su voz era más suave que de costumbre. El Perú no intenta parecer perfecto, dijo. No grita para llamar la atención. Pero para cualquiera que esté dispuesto a detenerse y mirar, sus valores son inconfundibles. El programa se convirtió en una de las transmisiones más comentadas de ese año. Llegaron solicitudes para hacer reportajes similares, no solo sobre el Perú, sino sobre otras sociedades que pudieran esconder valores parecidos en su vida diaria. Esa noche, Jonathan cerró su cuaderno con una nueva convicción. El viaje había terminado, pero su comprensión apenas comenzaba. El Perú no le había dado una respuesta final. Le había dado una pregunta mucho más importante. Quizás, pensó Jonathan, ese es el significado más profundo de viajar. No ir a explicar el mundo, sino aprender a escucharlo. Y al contarlo, Jonathan Reed, el frío presentador de la BBC, nos recordó a nosotros, los peruanos, algo que a veces, en el caos del día a día, olvidamos. Que la mayor riqueza que tenemos no está enterrada bajo tierra en nuestras minas, sino que camina, respira y confía en el corazón de nuestra gente.